Bienvenidos, bienvenidas otro día más a Maternidad con G. Este es un espacio para hablar de maternidad desde el cambio, desde lo real y desde lo que muchas veces no se dice en voz alta. Hoy hablamos con Donají. Ella es de México, Veracruz, y nos viene a contar una de esas cosas que no se dice en voz alta. Ella nos hablará de la pérdida de su hijo Kai a las 34 semanas de embarazo. En este episodio hablamos de duelo perinatal, de cómo de difícil es acompañar un proceso así, tanto dentro como fuera del hospital. Y hablamos de cómo se reconstruye una maternidad después de un proceso como este. Si estás pasando por algo similar, si has pasado, o si simplemente quieres aprender o entender más a acompañar a estas personas, este episodio es para ti. Sin más dilación, vamos a dar la historia de hoy. Bienvenido. Primero de todo, decirte que muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu historia. Y nada, nos gustaría saber un poco, pues, ¿no? Cómo empezó esta historia tuya con la maternidad y todo el proceso que has vivido hasta ahora. Ay, muchas gracias, Gemma. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad que le das a las maternidades pues en todos sus colores, sabores y formas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta parte. Y bueno, ¿cómo empieza la maternidad? Yo siempre supe que quería ser mamá y yo sé que suena muy trillado, pero de verdad es que sí, tengo un instinto materno muy desarrollado y siempre supe que quería ser mamá, pero también tenía una idea muy fija de que quería que fuera el amor de mi vida. Entonces, eso me limitó muchas veces y digo, gracias a Dios encontré al amor de mi vida y compartimos el mismo sueño de querer ser papás. Genial. Y como hablábamos el otro día, ya lo habéis intentado. ¿Qué ha pasado en este Sí, proceso? bueno, todo empezó nos embarazamos en octubre del 2023. Fue algo súper sencillo, nos embarazamos básicamente a la primera. La verdad estábamos muy contentos, fue algo que sí buscábamos y que nos vino a iluminar la vida, ¿no? Fue un embarazo muy bonito, con sus malestares de los embarazos, ¿no? El mareo, las náuseas, pero al final creo que fue un embarazo muy llevadero con nuestras familias, con... Yo soy maestra de de chiquitos de segundo de primaria, entonces la verdad fue un embarazo muy acompañado por la gente que nos amaba y por mis alumnos. Este, Fue, la verdad es que bonito, o sea, lo disfruté mucho todo el tiempo, los niños siempre con, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué va a ser? Vamos a hacer un gender reveal, o sea, fue algo muy padre que disfrutamos y bueno, llegamos a las 34 semanas de embarazo y pues ese día, la verdad es que no tuvimos, siempre hicimos nuestros chequeos normales de los trimestres con el materno fetal y llegaron las 34 semanas y yo me acuerdo que fue un lunes que empecé a sentirme rara. Ese día en la mañana Kai, así se llama mi bebé estrella, Kai se movía mucho por la mañana, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, quisiera que mis alumnos estuvieran aquí porque era algo que me pedían mucho, ¿no? Cuando se mueva, avísanos para sentirlo. Ujú. Y bueno, llega la mañana, yo lo siento moverse mucho. Al mediodía, uno de mis niños me dice, oye, no se ha movido hoy o no, lo quiero sentir.
Entonces, en ese momento como que me caí el 20 de que no lo había sentido toda la mañana. Desde ahí se me encendió un foquito rojo de, no lo he sentido, pero bueno, pasa que en el día a día de repente dices, sí se movió, pero no te das cuenta o no pasa pasa un poco desapercibido. Entonces, así pasó el día, llegó la noche y yo ya traía esa espinita, le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Kai no se ha movido, o sea, no se ha movido no he sentido que se ha movido. Entonces todavía él ese día en la noche me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a estar bien, seguro sí se movió, pero tal vez no te diste cuenta, no vas a poder dormir, entonces relájate, tranquila. Y claro, esa noche yo no dormí, o sea, todo el tiempo era, quiero sentirlo, quiero sentirlo. En la mañana me levanto, me voy a trabajar, pero yo ya con este malestar de algo no está bien, pero no sé qué es, o sea, y no quiero ser negativa, y llego al trabajo, pido, o sea, llega un punto en el día en el que digo, por la mañana que les digo, ¿saben qué? Me tengo que ir, necesito checarme porque algo no me suena. Salgo del trabajo, le hablo a la doctora y le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no he sentido que Kai se mueva y quisiera que me revisaras. O sea, sí hay esta parte de mí que está preocupada. La doctora me dice, no te preocupes, cómete algo, vete a descansar, hazte un examen en el laboratorio y yo te veo después. Le hablo a mi abuela, que es neonatóloga, y me dice, ¿sabes qué? Si no te puede ver ahorita, lánzate con otro doctor a que te revisen. O sea, tú no puedes estar así, ve a ver a alguien. Le hablo a ella y le digo, ¿sabes qué? Si no me puedes atender ahorita, no hay problema, pero sí voy a buscar a un médico que me pueda ver. Entonces, me dijo, ok, te veo, te alcanzo en el consultorio y bueno, llega ese momento al que yo le llamo que se me partió el alma, se me rompió el alma. Me dice, paso con mi mamá, José, mi esposo, estaba en el trabajo y fue como este momento de decir, dame chance, voy a ir, yo te tengo informado. También esta parte de querer cuidarlo, ¿no? De no vamos a preocuparnos, pero sí vamos a preocuparnos, ¿no? Y entramos a la consulta, yo le vi la cara, o sea, fue como, no fue un gesto normal. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No hay latido. Y bueno, pues ahí fue, se me cayó el mundo. Yo sí pudiera decir o describir una manera física, se me apagó la luz. O sea, a mí se me apagó completamente la luz. Me dijo, bueno, te tienes que ir al hospital. Le tuve que marcar a mi esposo y decirle y darle la noticia por teléfono. No sabíamos qué había pasado, la verdad es que no teníamos ningún indicio de que algo estuviera mal o que algo no anduviera bien. Nos vamos al hospital, y bueno, ahí empieza este proceso por el que yo estoy tratando de darle voz al duelo, ¿no? Nosotros llegamos al hospital y es una realidad que los hospitales no saben cómo tratarte, o sea, no saben cómo cuidarte, cómo atenderte. Desde que llegas, te dan, bueno, a mí en este caso me dieron una bata de maternidad, ¿no? Entonces, eso duele en el fondo del alma. Te ponen en una sala de maternidad, en un cuarto donde yo tenía a una mamá con un bebé a un lado y son cuartos que tienen puertas como que se unen entre sí, entonces se escucha mucho. Y son pequeñas cosas que tú que son como pequeñas puñaladas, ¿no? Pues bueno, fue ahí esperar, se trató de inducir el parto, pero no se pudo y al final también un poco esta presión de que sea cesárea, que sea cesárea, que sea cesárea. Digo, al final mi esposo y yo
digo, no, se trató de inducir el parto y no pasó, entonces pues sí, al final fue una cesárea. Entonces, bueno, pues esta es la parte que a mí me pega mucho. Yo, gracias a Dios, una de mis amigas de toda la vida es neonatóloga también, y ella me dijo, ¿sabes qué, Donají? Yo entro contigo al parto, o sea, yo entro, yo recibo al bebé, yo lo limpio, yo te lo pongo si quieres que le pongamos ropita, si quieres que lo cubramos, como tú quieras. Y ya estando ahí, esta parte para mí vale oro, es lo más importante, ¿no? Ella sugirió, oye, vamos, ¿quieres que les tome fotos? Al final es un recuerdo que vas a tener de tu hijo. Y wow, es lo que más valoro en esta vida, ¿no? Tener las fotos de mi hijo, tengo sus huellitas de los pies, de las manos. Y todo esto yo no lo hubiera sabido porque pues nadie te prepara para esto. Tú inicias una maternidad y son los sueños, los planes, todo lo bonito. Y claro que no llevas el plan B en la bolsa, ¿no? No llevas ay, que por si algo sale mal, pero sí hace falta, o sea, sí hace falta que en esos momentos en los que sí salgan malas cosas, tengas las herramientas o un poquito de luz para decir, por acá es el camino. Tú no te encontraste con esta luz, pero tú ahora eres luz. Ah, al expresar todo lo que viviste, al compartirlo, porque muchas veces estos duelos y estas pérdidas nos las quedamos para nosotros mismos. Y en cambio tú, de la forma más altruista, la estás compartiendo para que otras personas puedan sentirse más arropadas en esos momentos, ¿no? Y cuéntanos un poco, porque en tu Instagram no me acuerdo bien del nombre, pero es algo referente a un colibrí. ¿Qué representa ese colibrí? Bueno, para mí representa a mi hijo, representa a Kai. Tiene una simbología muy importante de cómo tus seres queridos regresan en esta forma. Y justo unas semanas o una semana, yo creo que unos días después de que Kai muriera, eh, empecé a tener textos de gente que me enviaba, y claro que le di ese significado a mi hijo y esa representación que hoy llevo tatuada en mí, pero que le da un significado a su presencia. Y bueno, hay muchos textos muy bonitos que a veces comparto que son sobre cómo los colibríes vienen a hacerte, a acompañarte, a recordarte y a estar contigo. Qué maravilloso. Y claro, tú después de pasar eso, la muerte de Kai, pasaste un duelo. ¿Cómo fue? ¿Cómo tiraste para adelante? Fue oscuro, fue muy oscuro. Yo recuerdo, fue después de su muerte, bueno, tuvimos este momento de verlo, de abrazarlo, de tocarlo, de olerlo, que para mí fue un poco este inicio de empezar el proceso del duelo y a sanar, ¿no? El tenerlo en nuestros brazos fue algo muy, muy significativo. Nos vamos a casa, José y yo empezamos nuestro proceso de duelo, pero en oscuridad, ¿no? No sabíamos a quién recurrir, a quién buscar, qué leer, qué escuchar, no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Nadie te prepara para esto.
Entonces, yo estoy infinitamente agradecida con el universo, la vida y Dios, porque sí tuve pequeñas lucecitas que mi red de apoyo y la gente que a veces no tan cercana, pero que sí se preocuparon y que sí nos estiman y sí nos quieren, nos empezaron a dar. Y bueno, empezamos un duelo, nos encerramos una semana, José y yo completamente. Yo, gracias a Dios, también tuve mucho apoyo de mi trabajo, que sí es un tema aquí en México. Eh, Cuando pasan cosas como estas, normalmente no te dan la incapacidad que normalmente tendrías si tu bebé hubiera nacido vivo. Yo tuve mucha suerte y la persona que otorga las incapacidades aquí en el Seguro Social me dio el tiempo pre y el tiempo post de maternidad. Entonces, esa parte fue muy favorable, digo, en cuestión laboral, ¿no? Mi trabajo también fue lo que necesites, tómate tu tiempo, no hay problema. A mi esposo fue una semana también que le dieron de estar juntos, llorar. Eh, yo lo platico mucho, ¿no? Yo decía, es que yo me voy a morir, yo no voy a vivir. Y no era que yo quisiera morirme, o sea, yo no me quería morir, pero yo tenía este sentimiento de, ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo mi vida va a seguir sin lo más preciado que tenemos, ¿no? Fue muy difícil, pero sí desde el principio empecé a tener, te digo, estas lucecitas de, mira, aquí está este libro, aquí está este podcast, aquí están terapeutas que son especializadas en salud mental materna, como que muchas herramientas que me fueron llegando y que claro que empezaron a encender una lucecita de, ok, no me voy a morir y pues sí, fue un proceso y es un proceso hasta ahorita de mucha terapia, de, de mucho acompañamiento, de tomar círculos de apoyo, de duelo con mamás que viven lo mismo y que le dan también sentido a veces tú estás viviendo este duelo y es muy difícil identificarte con más personas, ¿no? Y te vienen pensamientos que dices, ay, no, o sea, estoy loca o esto no está bien. Y de repente platicas con gente que vive lo mismo y te identificas, haces una tribu, te sientes apoyada, te sientes con un soporte, una manita atrás que te está diciendo, aquí vamos, ¿no? Eh, Creo que el duelo que viví con mi esposo fue a destiempos, vivimos duelos diferentes. Y yo lo he escuchado mucho, ¿no? Esta parte de mi duelo era de llorar, de no entender, de reprochar. Él como en este rol de ser el fuerte, de sostenerme, de sostenernos, vivir este duelo de nuestra familia también. Digo, somos los papás, pero al final estaban nuestros papás, nuestros hermanos, la gente que nos quería y que te vas dando cuenta, ¿no? Tú, digo, en este caso yo busqué herramientas, terapeutas, grupos y sí llegó un día en el que me di cuenta que pues nuestros papás estaban sufriendo un duelo y que ellos no tenían todo esto de estas herramientas de las cuales nosotros nos estábamos haciendo, ¿no? Claro. Y esa parte también es bien difícil, que el duelo lo vive mucha gente, o sea, Sí. lo vivimos los papás, pero a nuestro alrededor hay un chorro de gente que nos ama y que lo sufren y que sufren por nosotros y por la muerte de nuestro bebé y porque no saben cómo acompañarnos, que esa es la otra parte que yo quiero transmitirle a la gente, cómo acompañar a una familia, a unos papás, a unos abuelitos que están viviendo este duelo y esta ¿Y pérdida. cómo dirías que se tiene que acompañar? Porque al final es que ahora mismo yo me estoy quedando sin palabras. Es decir, te escucho
y tu historia me impacta tanto que no me creo ni con derecho a preguntar. ¿Cómo crees que sería la mejor manera de ayudaros, de hablar del tema sin hacer daño? Porque al final creo que no lo haces por miedo a hacer daño y al final no hacerlo también hace daño. Claro, claro, exactamente esa es la parte que digo, hay personas que no les gusta hablar, o sea, y eso también es muy respetable, ¿no? Hay personas que deciden mantenerlo para ellos y es totalmente respetable, pero creo que también habemos muchas familias que el no hablarlo nos duele, ¿no? Muchas veces las personas sí lo evitan porque no saben si nos van a lastimar, si van a ser imprudentes, si esto nos puede tocar fibras que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo mejor no toco el tema? Y Ujú, muchas veces eso duele también, ¿no? Esa parte de, este, de no hacer como que no pasó nada. Que los primeros días yo le decía a mi esposo, es que yo no quiero que olviden a Kai. O sea, porque he conocido casos en donde 1000 años después dicen, no, pues es que sí hubo un bebé, pero nunca platicamos porque no queríamos contarlo a la gente. Y yo decía, yo no quiero que la vida de mi hijo se pierda en el olvido por la prudencia, por el tabú, por todo lo que la sociedad te dice, ¿no? Si duele, no lo hables, si incomoda, tampoco lo hables. Entonces, yo creo que se acompaña escuchando, escuchando, acompañando, diciendo, aquí estoy, si quieres hablarlo, te escucho, si quieres un abrazo, te lo doy. Algo bien chistoso. Digo, y la gente a nuestro alrededor lo ha ido aprendiendo, ¿no? Con nosotros, mucha gente también nos decía, oye, pues ya supéralo, o sea, si tú no le das vuelta a la hoja, te va a seguir doliendo. Y José y yo era así como, no, es que a nosotros nos sana platicarlo, para nosotros nos está ayudando. Y lo que te iba a contar es algo muy chistoso. Mis alumnos, cuando yo regresé, yo salí de la escuela porque falleció Kai y ya era casi el fin del ciclo. Entonces, 2 semanas antes, yo sí quería cerrar con mis niños porque de verdad fue algo muy especial. O sea, fue una relación muy especial con toda la emoción de la llegada de Kai, ¿no? Entonces, cuando regresé, fue como, no digan nada. O sea, los niños decían, no digan nada. Me escondieron todos los dibujos y las cosas que yo tenía de Kai, que me habían hecho, regalitos, cartitas. Y, y yo digo, esto sí lo traté con una terapeuta como para saber cómo hacía el approach con ellos. Y me acuerdo que saqué las cosas, las volví a acomodar y los niños estaban así de, pero ¿por qué las sacas? O sea, ¿por qué sacas las cartitas y todo lo que te recuerda acá? Y entonces en esa ocasión yo platiqué con ellos y les dije, ¿saben qué? Estoy triste, pero amo hablar de Kai, me encanta hablar de Kai y quiero recordarlo siempre. Y en ese momento fue quitarles un candadito a ellos y te lo juro, Gemma, que me hicieron las preguntas más bonitas y más ingenuas que nadie me ha hecho. ¿Cómo se veía? ¿A qué olía? ¿Le diste un beso? ¿Pesaba? ¿Cómo lo sentiste? O sea, todas estas preguntas y yo contestaba, pero yo lloraba, pero me decían, pero ¿cómo estás triste? Sí, sí estoy triste, pero me encanta que me pregunten. Entonces, de verdad que a veces sí silenciamos las cosas que creemos que duelen y yo creo que muchas veces necesitamos escuchar. sí. Bueno, al final es un poco preguntar qué necesita esa persona, ¿no? Exacto, Si ella necesita hablar, hablemos. Si ella claro, necesita espacio, espacio.
pero un exacto, duelo tiene que ser respetado y una de las cosas que se suele hacer es irse, apartarse y muchas veces eso no es lo adecuado. correcto. Pero bueno, un duelo es un duelo y cada uno lo vive Diferente. buenamente como puede. Y después Exacto. de, perdona, dime. No, 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 exacto, exactamente. Cada quien lo vive a como le suena el corazón, ¿no? O sea, Exacto. lo que resuena. Mm. Y bueno, después de, bueno, no creo que hayas acabado el duelo, al final el duelo de Kai será seguramente para siempre, porque lo llevarás siempre en el corazón, ¿no? Pero sí que ha habido, ¿no? Un anhelo de maternidad a posteriori. ¿Cómo fue volver a intentarlo? Sí, fíjate que ha sido un proceso de otros muchos duelos también. Eh, después de la muerte de Kai, sí fue ok, vamos a darnos tiempo, vamos a dar espacio. Y bueno, dijimos, ok, ya estamos listos, creo que, o no listos, pero un poquito más, con el corazón un poquito más apapachado. Y decidimos intentarlo nuevamente, pero entonces sí empezaron, o sea, como que la vida dijo, aquí te van unos cuantos retos y se presentaron varias situaciones, una condición que a mí me encontraron, hipotiroidismo, y empezamos un proceso de, bueno, yo lo intentamos 3 meses y no quedábamos embarazados. Y para mí ese era como un foquito rojo porque cuando nos embarazamos de Kai fue muy rápido. Ujú. Entonces, pasar 3 meses fue como, algo no anda bien. Eh, fuimos con un nuevo ginecólogo con el que conectamos un chorro y queremos un montón. Y él nos dijo, ¿sabes qué? No les podemos, no los puedo dirigir todavía a un biólogo de la reproducción porque se tienen que esperar 6 meses. Pero si tú estás muy inquieta, va, te voy a dirigir. Y bueno, empezamos a buscar biólogos de la reproducción como para que nos dijeran qué estaba pasando. Y bueno, llegamos con diferentes biólogos y aquí creo que nos dimos cuenta de una cosa, como es nuestra percepción. Creo que sí hay cierto lucro en el sueño de la gente, en el anhelo que tiene la gente. Y nos topamos con médicos eh, no, pues esto es fácil, te va a salir barato y eran los millones, ¿no? O sea, realmente con cero humanidad, cero tacto, cero empatía. Y bueno, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso en el que llegamos a un biólogo muy humano, muy bueno, muy empático, con el que conectamos. Y pues sí, empezamos un proceso largo, eh, difícil, cansado, con altas y bajas. Y bueno, pues sí, sí vas viviendo diferentes duelos, ¿no? No nada más ahora el de nuestro hijo, sino el de diferentes eh, noticias que te dan. Nosotros acabamos de perder a un bebito de 6 semanas y bueno, es otro duelo. Entonces, como dices, los duelos y el duelo no acaba, es creo que una verdadera montaña rusa en donde pues estamos trabajando para reconstruirnos, para salir adelante, para ver la luz, o sea, para no perder de vista que sí hay luz. Y ahora en que el bebito de 6 semanas lo perdisteis hace poco, entiendo.
Sí, hace una semana nos dieron la noticia, entonces, bueno, sí es algo difícil, sí es algo que cuando te dan un positivo, ¿no? Después de todo este proceso y llegas a un positivo, pues es una felicidad inexplicable, ¿no? Y, y de repente te dicen, no, otra vez no. O sea, cuesta mucho trabajo y ayer platicaba con una amiga, ¿no? Creo que es difícil seguir el ser positivo, si todo va a estar bien, pero al final sí es algo que te la tienes que creer, ¿no? O sea, tenemos todavía un embrioncito más al que le tenemos toda la fe del mundo y que también queremos darle ese sentimiento de aquí estamos y te estamos esperando y todo va a estar bien. Sí, al final el poder de la mente, ¿no? Es el que a veces nos hace el flaco favor de ir perdiendo las fuerzas, pero tú eres súper positiva y ves esos puntitos de luz, seguro que al final uno de esos se convierte en el sueño tan anhelado. Sí, y digo, es ser positiva y no es, o sea, no, tampoco todo es miel sobre hojuelas, ¿no? También hay días de mucha tristeza, de mucha oscuridad, pero pues sí tratar de cambiar la mente o de dirigir la mente hacia un lugar que te reconforte. Bueno, Donají, de verdad que tu historia, por muy dura e impactante que sea, es muy bonita, porque al final Kai vive en ti y, y en todos tus seres queridos, ¿no? Y así como última pregunta, me gustaría saber qué le dirías a una mamá que esté empezando este duelo. Ay, le diría que sí hay luz. Yo soy muy repetitiva con esta frase porque en mi oscuridad yo creo que yo deseaba que alguien me dijera sí hay luz, sí va a haber luz, es un proceso, hay herramientas que te ayudan muchísimo eh, y vas a volver a sonreír. Esa parte es bien importante porque yo sí decía, no, o sea, no voy a volver, mi vida nunca va a volver a ser la misma y definitivamente no es la misma, pero me gusta volver a sonreír, me gusta sentirme fuerte, me gusta eh, sentir el amor que recibí de muchísima gente, me gusta saber que soy resiliente, ¿no? Y esa parte no la ves, no crees que esa oscuridad se va a acabar en ese momento. Entonces, yo le diría, va a haber luz y vas a volver a sonreír. Qué bien. Qué bien, muchísimas gracias, Donají, por compartir tu historia a, a ti y a tu colibrí, Ay, por haber gracias. llegado hasta este podcast y poder haber hablado sobre ello. Así que nada, Muchas espero gracias. que este embrioncito que te queda sea la luz al final de todo este duelo. Muchísimas gracias, Gemma. Muchas gracias por este espacio y por permitirnos compartir esta historia que para nosotros es luz. Qué bien. Bueno, Donají, pues nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Y también quiero darte las gracias a ti que estás escuchando. Si estás embarazada, si estás a punto de convertirte en madre, si ya lo eres, o si este proceso te está removiendo más de lo que imaginabas, recuerda que no estás sola. Esto es Maternidad con G,
un espacio para hablar de maternidad desde lo real.